Buenas tardes, apreciadas ovejas del redil y amigos que se siguen conectando con nosotros. Recuerde que estamos ya hoy terminando nuestras reflexiones en torno a las últimas palabras que pronunciara Jesús antes de morir en la cruz. Permítame, sincronizo pantalla con ustedes. Esta palabra la vamos a llamar la palabra de confianza, la palabra de confianza. Y antes de que empecemos, y les invito a que tengamos un momento de oración. Padre Celestial, hoy estamos en nuestro último estudio de las 7 palabras, muy agradecidos contigo, Padre, por habernos permitido terminar, Señor, esta semana. Te pedimos en el nombre de Jesús que nuevamente tu palabra hable a nuestros corazones, que tu Espíritu Santo ilumine nuestra mente para poder entender las verdades preciosas de la Biblia. Ayúdanos a entender qué es el Evangelio y cómo podemos experimentar la vida eterna. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Antes de iniciar nuestro estudio de la 7ª palabra de Jesús, escuchemos esta hermosa canción. ¿Cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador? Como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio declarado justo soy en él. ¿Cómo es posible que en Jesús, como a su Hijo, Él me recibió? Y su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia al Padre, al yo creer, Él me otorgó y perdón me dio, pues cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a
por su sacrificio, declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy en él. Oh, 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 declarado justo soy en él. Les invito a leer Lucas capítulo 23, versículos 44 al 46. Desde el mediodía y hasta las 3 de la tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. El sol dejó de brillar y el velo del templo se rasgó por la mitad. Jesús gritó con fuerza y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, murió. Vemos la soberanía de Dios al escoger al médico Lucas para describir los momentos finales de la vida de Jesús de una manera tan detallada. El relato es específico, es un relato concreto, no hay comentarios emocionales y solo se relatan los hechos tal como Lucas los entendía. Pero aunque el relato es concreto y es un relato sencillo, cada palabra final de Jesús revelaba mucho más acerca de su muerte y de cómo Él murió. Quiero compartir 3 características de la muerte de Jesús que deberían animarnos y quitar cualquier temor, cualquier miedo que tengamos al respecto de la muerte. Antes de entrar en esas 3 características, déjeme decir algo a modo de introducción. En los últimos años ha vuelto a resurgir herejías gnósticas del primer siglo después de Cristo que enseñaban que Jesús no había muerto literalmente en la cruz. Pero la Biblia es contundente en decirnos que Jesús sí murió, que su muerte no fue una ilusión, realmente murió. El Señor Jesús tenía un cuerpo humano real y experimentó sin pecar todas las debilidades de la naturaleza humana. Él supo lo que fue crecer, tuvo las necesidades de cualquier ser humano como comer, beber, dormir. Jesús supo lo que fue sentir dolor, lo que fue experimentar un verdadero sufrimiento y una muerte real. El apóstol Juan recordaba que los oficiales romanos se aseguraron muy cuidadosamente de que Jesús había muerto. Cuando los soldados se acercaron a mirar los cuerpos en las 3 cruces, descubrieron que Jesús ya estaba muerto. Los soldados le rompieron las piernas a los 2 ladrones para apresurar su muerte, pero no tuvieron que hacer lo mismo con Jesús. Ellos vieron que ya estaba muerto. Así lo declara el Evangelio de Juan. Cuando llegaron a Jesús, vieron que ya estaba muerto, así que no le quebraron las piernas. Juan capítulo 19, versículo 33. Cuando José y Nicodemo le pidieron a Pilato que les entregara el cuerpo de Jesús, Pilato se sorprendió de que ya hubiera muerto. La evidencia oficial del Imperio Romano fue que Jesús realmente murió en una cruz en las afueras de la ciudad de Jerusalén. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 15, versículo 44, leemos: Pilato no podía creer que Jesús ya hubiera muerto, así que llamó al oficial romano y le preguntó si ya había muerto.
vemos que Jesús murió realmente. Es una verdadera cruz romana y lo hizo para quitar los pecados del mundo. Él no se desmayó en la cruz o le dio catalepsia y luego revivió dentro de la tumba, no. El Señor Jesús realmente murió. Él sufrió por cada pecador. Jesús en la cruz se enfrentó al último enemigo, la muerte, y la derrotó. Quiero que leamos Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 14. Pablo nos dice: así como creemos que Jesús murió y resucitó, así también creemos que Dios va a resucitar con Jesús a los que murieron creyendo en él. Jesús murió por nosotros y por eso no debemos temer a la muerte cuando llegue nuestra hora. Pablo, escribiéndole a los Corintios en el capítulo 15 de su primera carta, en el versículo 55 nos dice: oh muerte, ¿dónde está la victoria, oh muerte? ¿Dónde está tu aguijón? Ahora estamos listos para ver la primera característica de la muerte de Jesús que deberían animarnos y quitar cualquier temor, cualquier miedo que tengamos al respecto de la muerte. En primer lugar, Jesús murió confiando en su Padre Celestial. Jesús murió confiando en su Padre Celestial. Jesús, en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 46, Jesús dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús basó su confianza, en primer lugar, en la presencia de su Padre. Su grito no fue: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ya vimos esa palabra esta semana. Aquí la palabra es una palabra de confianza. Y no es Dios mío, porque la oscuridad de la separación por causa del pecado ya había terminado. 3 veces en la cruz Jesús se dirigió a Dios. Su primera declaración desde la cruz fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Su cuarta declaración fue: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y su séptima declaración fue: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Al principio, en la mitad y al final de su sufrimiento, nuestro Señor se dirigió a su Padre. Esta es una razón por la que Él murió confiadamente. Él tenía la certeza de la presencia del Padre y, en segundo lugar, Jesús basó su confianza en la promesa de su Padre. La última declaración de Jesús desde la cruz fue una cita del Salmo, capítulo 31, versículo 5. En tus manos encomiendo mi espíritu. Rescátame, Señor, Dios de la verdad. El Salmo 31 es una promesa del Antiguo Testamento y Jesús la aplicó a sí mismo. Cuando murió, nuestro Señor clamó por la promesa de Dios y se encomendó a sí mismo a su Padre. Esa es la única manera de morir. Todas las 3 oraciones desde la cruz están referidas a las Sagradas Escrituras. Nuestro Señor Jesucristo vivió según la palabra de Dios. Si tú vives según la palabra de Dios, tú también podrás morir basado en las Sagradas Escrituras. Esa es la única certeza que tenemos de que estaremos llenos de confianza a la hora de su muerte, la certeza de la palabra de Dios. Jesús murió lleno de confianza en la presencia y en la promesa del Padre, pero en tercer lugar, en la protección de su Padre. Leemos en Lucas capítulo 23, versículo 46 nuevamente: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Por muchas horas, nuestro Señor había estado en las manos de los pecadores. En el huerto de Getsemaní, Él le dijo a sus discípulos. Entonces regresó a donde estaban los discípulos y les dijo: ¿siguen ustedes durmiendo y descansando? Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores.
Mateo 26, 45. Y así se cumplió. Las manos de los pecadores lo apresaron y lo ataron. Las manos de los pecadores lo golpearon. Las manos de los pecadores le quitaron la ropa. Las manos de los pecadores le pusieron una corona de espinas sobre su cabeza. Las manos de los pecadores lo clavaron a una cruz. Pero cuando se acercaba el final de su gran obra, Jesucristo no estuvo más en las manos de los pecadores. Él murió confiadamente porque estaba en las manos del Padre. El Padre no lo entregaría en las manos del enemigo. El Salmo 31, que es el salmo donde Jesús basó su promesa al pronunciar su séptima palabra, nos dice en el versículo 15: mi vida está en tus manos, líbrame de mis enemigos que me persiguen. No hay un lugar más seguro en el mundo que las mismas manos del Padre Celestial. Ya hemos visto que la primera característica de la muerte de Jesús es que Jesús murió confiando en su Padre Celestial. La segunda característica es que Jesús murió de manera voluntaria. Es claro que Jesús fue asesinado por las autoridades religiosas judías y por los soldados romanos. Pedro dijo en Hechos 2:43, cuando dio su primer sermón en Pentecostés, le dijo a los judíos: ustedes lo mataron crucificándolo por medio de hombres malvados. Y también es cierto que su muerte fue basada en los planes perfectos de Dios. La primera parte del versículo 43 que acabamos de leer dice: y a ese hombre que conforme a los planes y propósitos de Dios fue entregado, ustedes lo mataron crucificándolo por medio de hombres malvados. Conforme a los planes y propósitos de Dios. Pero también es cierto que su muerte fue una muerte voluntaria. En San Juan capítulo 10, Jesús dijo: el Padre me ama porque sacrifico mi vida para poder tomarla de nuevo. Nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio, pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volver a tomarla. Esto es lo que ordenó mi Padre. Versículos 17 y 18. Jesús es el buen pastor que da su vida por las ovejas. Jesús murió confiando en su Padre Celestial. Jesús murió de manera voluntaria. Y la tercera característica de la muerte de Jesús es que Jesús murió victoriosamente. El grito de Jesús: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, es un grito de victoria, como lo vimos en el día de ayer. Cuando Jesús entrega su espíritu al Padre, la Biblia registra varios milagros totalmente asombrosos. El primero es con respecto al velo del templo. Leemos en Mateo capítulo 27, en la primera parte del versículo 51. Ese momento, la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Esto indicaba que Dios abrió el camino para entrar al lugar santísimo. El segundo es con respecto a la tierra. Leemos en la segunda parte del versículo 51. La tierra tembló, las rocas se partieron en dos. El tercero fue con respecto a las tumbas. Leemos en el versículo 52. Y las tumbas se abrieron, los cuerpos de muchos hombres y muchas mujeres justos que habían muerto resucitaron. El Señor Jesucristo murió victoriosamente, conquistando el pecado y la muerte. A través de él tenemos la victoria sobre el pecado y la muerte. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 15, versículos 56 y 57. Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte y la ley le da al pecado su poder. Pero gracias a Dios,
Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cada bendición espiritual que tenemos viene a través de la obra redentora de Cristo en la cruz. Cada victoria que ganamos en la fe es porque Jesús murió por nosotros. Nuestros tres grandes enemigos, el mundo, la carne y el demonio, son impotentes ante la cruz de Jesucristo. Voy a terminar con algunas aplicaciones. Dele gracias a Jesús porque Él ha ido a través del valle de la muerte por ti. Y si la muerte llegara de repente, sabemos que Jesús está con nosotros. Apropiese de la promesa del Salmo 23. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Aprópiese de las palabras del buen pastor cuando dijo en San Juan capítulo 10, versículo 27 y 28. Mis ovejas reconocen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán ni nadie me las quitará. Cuando le hemos entregado la vida a Jesucristo, podemos morir confiados y seguros, siendo capaces de decir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esa es la herencia que tenemos los hijos de Dios. En segundo lugar, quiero decirte, es que en el cielo vamos a tener un cuerpo perfecto. No habrá cicatrices ni defectos en el cielo. Las únicas cicatrices que existirán en el cielo serán las cicatrices de Jesús, las cicatrices de sus manos, de su frente, de su costado, de sus pies. Existirán para siempre y nos servirán como recordatorio de lo que le costó a Jesús nuestra salvación. Cuando ves las cicatrices de Jesús, es la forma de Jesús decirte, esto es lo mucho que te amo. Lo tercero que quiero decirte es que cuando Jesús dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu, nos recuerda que un día entregaremos nuestro espíritu al Señor y Él nos recibirá en el cielo con sus brazos de amor. Pero las palabras, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, no son solo para recordarlas cuando estemos muriendo. Es algo para decir todos los días de nuestra vida. Cuando tienes miedo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cuando estés enojado, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cuando estés preocupado, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cuando estés deprimido, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cuando estés confundido, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cuando estés desesperado y no sepas qué hacer, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Si no le has entregado la vida a Jesús todavía, este es un buen momento para hacerlo. Jesús te hace esta invitación. Vengan a mí los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Si quieres aceptar la invitación que Jesús te hace, ahí donde estás, te invito a que hagamos esta oración juntos. Ahí está en la pantalla. Haz esta oración con todo tu corazón. Amado Padre Celestial, confieso que soy pecador. Hoy me arrepiento de todos mis pecados pasados y presentes. Quiero dejar de pecar y estoy dispuesto a empezar una nueva vida con tu ayuda. Señor Jesucristo, acepto la invitación que me haces de depositar en ti la carga de mis pecados y de ponerme tu yugo, es decir, de seguir tus enseñanzas. A partir de ahora, haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Padre Celestial,
Con la asistencia de tu Espíritu Santo, ayúdame a amar y a servir a Jesucristo todos los días de mi vida con todas las fuerzas de mi corazón. Gracias por perdonar mis pecados, regalarme la salvación y darme vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración de todo tu corazón, te felicito. Así que te invito a que te pongas en contacto con la persona que te invitó a esta predicación y pregúntale por el curso gratuito que damos en nuestra iglesia, Iniciando mi peregrinaje espiritual. Recuerda estar visitando nuestra página web redilnorte.org para que estés al tanto de todas nuestras actividades. Dios te bendiga. Qué bueno que nos pudo acompañar toda esta semana con esta serie preciosa de las 7 palabras del Señor. Nos vemos en nuestra próxima serie y para terminar, como hicimos toda esta semana, le invito a escuchar esta hermosa canción. Dios te bendiga. ¿Por qué buscas en la tumba aquel que vivo está? Recuerda su promesa, me levantaré. La piedra removida, su cuerpo no se halló. Ha llegado el tercer día, el Señor resucitó. Bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesús, quien vive hoy. Esperanza viva, tengo vida, a Él me dio y de la muerte resucitó. Perfecto sacrificio el Padre recibió, segura garantía de nuestra justificación. Cuando vuelva por su iglesia, las tumbas se abrirán y los que han dormido en Cristo con Él resucitarán. Bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesús, quien vive hoy. Esperanza viva, tengo vida, a Él me dio y de la muerte me resucitó.
que de la muerte Él resucitó.